Vale, en principio mi charla se llama Implementación de tecnologías en salud, lo que es un problema porque ya se ha hablado tanto de tantos casos que me alegro de no haberlo enfocado excesivamente a esto. Voy a dar una introducción general a lo que es la innovación y luego sí vamos a ver ejemplos, pero desde una perspectiva que va a variar sobre el resto de compañeros que han estado antes. Ahora entramos un poco en detalles. Yo quería empezar con dos problemas, con dos preguntas más bien, que al final cristalizan en una tercera. En plan, la primera pregunta sería, ¿han tenido ustedes un día de esos en los que la carga asistencial es demasiada, los pacientes se acumulan, no sé muy bien cómo gestionarlos, y al final del día parece que he conseguido levantar la piedra y llevarla al final de la montaña para que inmediatamente se caiga por el otro lado y al día siguiente esté igual? Entiendo que sí, o sea, yo hablo con médicos todos los días y es los problemas que tenemos. Ahora, si les hago la pregunta contraria, creo que la respuesta va a ser otra. ¿Alguna vez han sentido que la tecnología realmente les ha ayudado a los problemas, a los verdaderos problemas que tienen ustedes como profesionales sanitarios, de una forma que es eso, que haya simplificado todo esto que hemos dicho? A ella cuando pregunto no está tan claro, ¿vale? Es una cosa que... Es verdad que en el sector público pecamos de que somos demasiado inmovilistas y es verdad que si echamos la vista atrás... Yo recuerdo cuando había que bajar a la modalidad a ver las radiografías, entonces obviamente ha habido mejoras, pero bueno, la sensación general es que esto no ha sido así. Entonces, yo lo he enfocado desde el punto de vista como nos suelen decir que se lleva la innovación, ¿no? Siempre dicen, la innovación debería empezar siempre por una necesidad no cubierta. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Cuáles son nuestros grandes problemas como sistema sanitario? Pues lo he enfocado un poco así, sobre todo desde el punto de vista de eso, de qué quieren los pacientes. He puesto aquí una frase, a mí me encantan las citas culturales, las referencias culturales, las citas, va a haber bastantes durante esta presentación, de no se puede arreglar un problema que no nos negamos a reconocer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas de nuestro sistema sanitario? ¿Cuáles consideran ustedes que son nuestros problemas generales? Y los ponemos en una balanza. En general, con cualquier médico, profesional sanitario, siempre se habla de lo mismo. Nos falta gente, tenemos una necesidad acuciante de más profesionales sanitarios. La gente está quemada, sobre todo después del COVID, es verdad que no vino nada bien, pero aún así no se ha acabado de volver a una situación previa, que tampoco es que fuese muy boyante, pero está ahí. Tenemos, obviamente, un problema de lista de espera muy grave. En la Comunidad de Madrid ahora voy a enseñar una serie de datos. Y luego lo que se suele hablar también es de la falta de cooperación entre niveles asistenciales. Especializada dice que la culpa es de primaria, que es que me mandan muchos pacientes, y primaria dice que es que yo veo 40 pacientes al día y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué considerarían que habría que poner al otro lado de la balanza para arreglar esto? Asumiendo que tengamos tecnología, ¿vale? La tecnología existe, pero ¿qué necesitamos? Esta normal es, necesitamos pasta. Aquí hace falta dinero. Y es lo que se suele pedir al ministerio. Y le pedimos a nuestros jefes hasta el infinito. No, yo lo que necesito son más recursos. Perdón. Necesito más recursos. Yo mismamente, cuando me dijeron, oye, ¿qué necesitas para mejorar tu departamento? Yo necesito más personas, obviamente. Pero yo lo que vengo a plantear aquí un poco es que esto no es del todo así y voy a intentar demostrar por qué. No es ya que necesite ni reorganizar mis recursos ni necesite más recursos. Porque voy a tratar de demostrar que esto lo hemos tenido y tampoco nos ha valido para nada. Voy a enseñar una cosa que suelo preguntar a mis alumnos siempre en las clases, que creo que todo el mundo deberíamos saber. Al final, quien más y quien menos hace una labor de gestión de recursos, aunque sea su propio tiempo como profesional, ¿no? Que es cuánto nos cuestan los hospitales, cuánto cuesta este hospital, cuánto cuesta mi hospital. Estos datos, por cierto, no son públicos. Yo los he sacado de una página del Ministerio, que se supone que está anonimizada, pero si se rasca un poco, hospitales de la Comunidad de Madrid con 132 camas y 205.000 habitantes solo hay uno, así que es muy fácil desanonimizarlos. Entonces yo lo voy a enseñar aquí porque cualquiera puede hacer esto, ¿vale? Son datos de coste reportados por nosotros. Estos datos los rellené yo en un formulario del 2021. Yo tengo los de 2023 de mi hospital, que son peores todavía. Pero bueno, voy a utilizar los datos que están publicados, vamos a decir publicados, ¿vale? Entonces, ustedes entiendo que de gestión, si están aquí, algo ya saben. Entonces, ¿cuáles dirían que son las categorías de más gasto o dónde se gasta más el dinero en un hospital público? Estamos hablando de costes directos, ¿vale? Estos son costes directos. Aquí no incluyo, por ejemplo, la carga del personal de la consejería que había que repercutir entre todos los centros, ¿vale? Lo vamos a ir de menor a mayor. Otros gastos, nosotros 1 millón, es redondeado, están al céntimo, o sea, se podrían sacar al céntimo. He redondeado un poco porque esto tampoco sea una... Otros gastos, luego tendremos resto de compras, vale, pero ahora vamos a entrar un poco en harina. Suministros, agua, luz, gas, esto es lo que nos gastamos el año. Lo que se gasta en un hospital, lo que se gastó este hospital y el mío el año pasado. 2 millones de euros o 1.600.000. Material sanitario de consumo, aquí entra todo el fungible. Como ven, comparativamente, de momento nos movemos en relativas cifras bajas, porque al final piensen ustedes que es un año. Luego tendríamos servicios externos, aquí
Sabéis que nosotros saben ustedes que este es un modelo PFI, aquí se entraría el canon de la concesionaria, lo que pagamos por los servicios de la concesionaria se meten ahí, luego todo otro servicio que se pague extra. Y ahora ya entramos un poco más en harina. Gasto farmacéutico, pero sobre todo personal, ¿vale? Este es el tema. Los totales son estos. En el año 2021 mi hospital se gastó 82 millones de euros y el Infanta Leonor 203.000. Me gusta que hagan fotos. Esto, como digo, no es público, pero lo pueden. O sea, esto hay que saberlo. Esto debería saberse. ¿Vale? Entonces, lo primero que, como gestor sanitario, voy a hacer un poco el papel de gestor sanitario. Yo soy ingeniero informático, pero digamos que ya no ejerzo tanto, ¿vale? Me he reconvertido un poco por la labor de gestión. Cuando alguien dice, no, yo es que necesito más recursos, la primera pregunta es, ¿y de dónde los vamos a sacar? En plan, ¿podemos redistribuir esto? O sea, yo necesito más gente, me estoy gastando 121 millones o 50 millones en mi caso. ¿Qué lo saco? ¿De farmacia? ¿Voy a farmacia y se lo saco de otro capítulo de gasto de la comunidad? ¿Quito profesores? ¿Quito el ejército? Bueno, esto lo podríamos discutir, son temas políticos, pero podríamos discutirlo, ¿no? ¿De dónde puedo sacar este dinero? Entonces, primero estaría ese factor, de necesito más dinero, ¿vale? Si me puede decir usted de dónde puedo sacarlo o cómo puedo optimizar algo de lo suyo que luego me permita repercutir en esto, lo podríamos discutir. Y luego estaría el puro, no, es que todo el mundo lo necesita y entonces necesito más dinero, que podría ser también, decir, no, es que está usted infradimensionado. Bueno, yo he sacado los datos también de 2017, ¿vale? Estos son los datos de 2017, aparecen ahí en verde. Nosotros nos estamos gastando de 36 millones de euros, hemos pasado a 50. Y aquí en este hospital de 86 a 121. ¿Consideran ustedes que estamos mucho mejor que en el año 2000, o sea, que ha habido un cambio significativo de recursos? Yo creo que no. Yo con cualquiera que hablo, lo que me suele decir, bueno, es verdad que por medio estuvo el COVID ahí y tal, recursos humanos te habla de que no, es que la carrera profesional, es que el incremento de los costes, la inflación. Pero yo no tengo la sensación de que mi hospital funcione significativamente mejor gastándome de 72 a 82 millones de euros. Y si ya les digo, lo voy a decir. El año pasado en nuestro hospital se gastó 98 millones de euros en total, ¿vale? Y un incremento muy importante es el tema de personal. Entonces, no es un tema de tener más dinero. O sea, este sistema se come todo el dinero que le echemos porque está diseñado así y está bien hecho que sea así. Ahora, el tema es cómo podemos, de alguna forma, no ahorrar, porque no buscamos ahorrar, sino gastar mejor, ¿vale? Entonces, la primera cosa que quería contar así un poco es esto, que creo que está bien que todo el mundo sepa cuánto cuesta su hospital, y el tema de que más dinero no implica una mejor atención, no hay ni unos mejores servicios. Entonces, al final esto se trata de dos temas, la gestión sanitaria de estos recursos y, de alguna forma, intentar utilizar la innovación para cumplir todo esto que hemos dicho antes, los principales problemas que tengo. Yo tengo escasez de profesionales. Pero ¿cómo obtengo más servicios sin contratar a más gente? Porque no tengo más dinero. Si los tengo quemados, ¿cómo de alguna forma los recompenso sin tener sistemas para hacerlo ni para poder tanto castigar, entre comillas, a quien considero que lo está haciendo mal como para premiar a quien lo está haciendo bien? La lista de espera, igual. Si no tengo más recursos, ¿cómo puedo atender a todos estos pacientes? Pues la idea sería intentar utilizar la tecnología, ese dinero que me puede sobrar a final de año para esto. Ahora vamos a ver un poco cómo conseguir ese dinero, ¿vale? El tema de gestión sanitaria y de innovación. Esto es una presentación de top 10 de innovaciones que hizo Deloitte, una consultora muy grande. Yo en una vida anterior fui consultor de estas consultoras que te dicen, debe hacer usted las cosas bien, tiene que ganar usted más dinero, pero que no acaban de aterrizar todas estas cosas, ¿vale? Pues hablan de esto, que top 10 de innovaciones, secuenciación de próxima generación, dispositivos 3D impresa, cosas que se han comentado en otras charlas, ¿vale? Pero te lo cuentan aquí. Problema de esto. Este informe es del año 2016. Que ya ha llovido. Y luego, yo no tengo muy claro cómo utilizar esto para resolver los problemas reales que hemos comentado. O sea, quitando quizá el tema de la inteligencia artificial, la inmunoterapia, bueno, el tema de la lista de espera, a lo mejor mi problema principal ahora mismo no es ese. No digo que no haya que tratarlo, porque esto lo voy a enlazar con otra cosa. Pero yo creo que estamos utilizando la tecnología hasta cierto punto, a veces como queremos la parte técnica, porque nos gusta más, tiene más glamour, hoy qué bien es esto, qué cosa de última generación que estoy haciendo, cuando a lo mejor la parte más administrativa, gestión de listas de espera, por ejemplo, lo estamos dejando un poco más de lado, ¿vale? Ahora voy a desarrollar todo esto. Me estoy metiendo en un fregado, pero os voy a contar por qué, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Vale? Esto es una cosa que tenemos que pensar. He puesto aquí una cita de mi mala película peor favorita.
que es que la única libertad que tenemos es la de tomar decisiones en el fondo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un poco también usar este dinero, cómo lo podemos configurar, ¿vale? He creado aquí un modelito, en plan, yo cojo una bolsa y digo, tiene 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, al coste que dije 2021, son 12 de mis hospitales o casi 5 del Infanta Leonor, ¿vale? El presupuesto de sanidad para todo el Estado español del año 2022, creo que era, lo tengo aquí apuntado, eran 92.000 millones de euros. O sea, tenía todas esas sacas, ¿vale? Y cada una de esas sacas, ya os digo, serían 12 del mío, 5 de los otros. La inversión que se utiliza de esto solo para tecnologías de la información es el 1,45%, ¿vale? Que representa 1.336 millones. De esa parte, como entiendo que considerarán, mucho es solo para que el sistema funcione. O sea, todo lo que son las licencias de las aplicaciones, funcionamiento normal, incidencias, equipos de respuesta rápida, el consumo de los CPDs, eso está metido ahí, ¿vale? Entonces, la cosa es, ¿cuánto nos queda para innovación? No he conseguido en ningún sitio que me lo diga. Le preguntaba a ChatGPT y me decía barbaridades. Pero bueno, en cualquier caso, innovación pura y dura, solía, por lo que he podido mirar, menos de 100 millones. O sea, estoy hablando de 100 millones que me sobren, ¿vale? Cosas que puedo utilizar para mejorar, no para el funcionamiento normal. Porque lo malo, como digo, en nuestro sistema es que se lo come todo para su funcionamiento normal. ¿Cuánto me sobra para intentar mejorar? Se habla de unos 100 millones al año en todo el Estado. Entonces, esto es lo que os quería contar y un poco lo que decía Rude, que me estoy metiendo en un jardín. Me estoy metiendo con conocimiento de causa. Hay una teoría que me gusta a mí, que es la teoría de la 10ª persona, que dice que si en una habitación 9 personas están de acuerdo con algo, en plan, pues mira, es que yo creo que esto hay que hacerlo de esta forma, tal, la 10ª persona, aunque no lo piense, y hay cosas aquí con las que yo no estoy de acuerdo, pero quiero contarles, tiene que estar en contra, ¿vale? Aunque solo sea por un tema de, bueno, ¿y si nos estamos dejando llevar un poco? ¿Y si no estamos pensando todas las alternativas? A mí esta teoría me gusta mucho. Entonces, también lo voy a utilizar como un poco como armadura contra cualquier cosa que me puedan decir. Soy la 10ª persona, yo es que tampoco, ¿vale? Entonces, que lo tengan también en cuenta. Pero en muchas de estas cosas sí creo. Entonces, desde esta perspectiva de la 10ª persona, les invito a todos que sean la 10ª persona del hospital hoy. En el Infanta Leonor no sé cuántos son, 1.800 estará la cosa. Pues suficientes ahí en la sala como para ser esa 10ª persona. Entonces, la idea sería un poco eso, ¿vale? Sin entrar en confrontación con todo lo demás, obviamente no estoy en contra de que se invierta en inmunoterapia, en secuenciación genética, pero yo lo que voy a defender un poco es eso. A lo mejor deberíamos invertir este pequeño remanente que tenemos que nos sobra para innovar en lo que tenemos, en vez de en lo que potencialmente podríamos tener, en optimizar nuestros propios servicios, hacerlos de alguna forma más eficientes, que en cosas nuevas que en el fondo nos van a costar más dinero. Porque el problema es básicamente este. Si yo tengo, como tengo ahí, tengo una saca de dinero y luego ese saquito azul que implica lo que tengo para mejorar, puedo hacer dos cosas. Gastarme en ofrecer más servicios y digo, vale, pues ahora hago más cosas, ahora ofrezco eso, secuenciación genética, ala, para todos, perfecto. O puedo intentar gastar ese dinero para que los otros dos sacos me pueda sobrar todavía un poquito más. De forma que si yo hago lo que yo me estoy haciendo más eficiente, a lo mejor puedo ver más pacientes y el año que viene me sobrará más dinero. Obviamente las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Si doy más servicios, la asistencia mejorará, la medicina mejorará, pero esto funciona mientras crezca la inversión. Como mañana venga una crisis un poco gorda y no haya para incrementar el gasto todos los años, como se lleva haciendo hasta ahora, que cada año nos gastamos más que el anterior, quitando la inflación, obviamente, esto puede crear un problema. De la otra forma, el avance será más lento, clarísimamente, pero bueno, en principio será más sostenible. Entonces, nosotros lo que defendemos es un poco este ciclo de gastar, optimizar. Yo utilizo ese gasto para incrementar los esos y el resto del tiempo no me dedico a intentar ofertar nuevos servicios todo el rato, no intento esa mejora continua, ese crecimiento ilimitado que no es sostenible. El resto del tiempo tengo que intentar utilizar esta mejora para optimizar mis costes, ¿vale? Entonces, yo creo firmemente que la tecnología debe utilizarse la mayor parte del tiempo, sobre todo en sanidad, para optimizar costes, ¿vale? Y como han visto antes, uno de los mayores costes es el personal. Entonces, básicamente, hacer la vida más fácil. Si ustedes pueden ver más consultas o de alguna forma menos pacientes sin comprometer nada de lo demás, es el nombre del juego en este caso, en la optimización. Entonces, ¿qué es lo que quiere el paciente? Vamos a entrar un poco ahí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el paciente? Esta es una frase del Corazón de las Tinieblas que les recomiendo para leer, que muchas veces el paciente, o sea, quiere curarse obviamente, pero quiere aprender a vivir con la enfermedad. Si usted le pregunta a un paciente cuál es el principal problema de la sanidad, un paciente enfermo con una enfermedad que puede o no tener cura, ¿qué le va a decir, no? Estos son datos de lista de espera de la Comunidad de Madrid de primera consulta, solo primera consulta. Aquí no hay revisiones, no hay técnicas diagnósticas ni terapéuticas, no hay endoscopias, rayos, nada, ¿vale? Solo pacientes que normalmente suelen ser derivados desde atención primaria y que están esperando para una consulta primera. Esto es las franjas, lo tiene publicado la consejería. El tiempo de espera media es de 62,72 días.
Esto es una falacia también por una orden ministerial de hace la 605-2003, si no recuerdo mal, que dice que solo se cuenta lo que el paciente lleva esperando, no lo que le queda por esperar, ¿vale? Es como lo computamos. Si yo llevo 3 meses esperando y la cita la tengo dentro de 3 meses, yo digo que espero 3 meses, pero en realidad para mí está esperando, va a esperar 6, ¿vale? Pero el sistema solo cuenta 3. Entonces, esta es la distribución que tenemos. Tenemos 160.000 pacientes que llevan esperando más de 3 meses a ver a un especialista. Esto es un problema. Vamos, nosotros mismos lo decimos. No quiero decir que lo reconocemos del todo, pero nuestras encuestas de satisfacción dicen que casi el 30% de los pacientes están nada satisfechos o poco satisfechos con la demora que tienen para su consulta con el especialista. Y del año pasado hubo, hace 2 años, que son los datos publicados, 17.100 reclamaciones por la demora de la asistencia en consultas. O sea, que ya son reclamaciones. Bueno, sí, bueno, luego hay todo tipología de pacientes, del muy quejica que dice que bueno, que ya está, al que asume que esto tiene que ser así. Nosotros lo que intentamos un poco defender es que esto no tiene por qué ser así. Entonces, vamos a ver un poco los principales problemas de consulta, previamente a ver luego cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Esto es una modelización de una consulta. Quien pase consulta o esté un poco relacionado con esto lo va a entender muy claramente. Normalmente esto lo que se crean son unas estructuras con una serie de huecos que se van llenando con los pacientes en función de una fecha de indicación, pues el primero que llega, el primero que se le mete. Los principales problemas que tenemos es los huecos libres, que nos pasa bastante, que por cómo se gestionan, porque al final estas estructuras hay que crearlas previamente, sin tener muy claro la demanda, nos suele pasar que en ciertas prestaciones no tengo pacientes para llenar, o cuando un paciente se me cae, o cuando una agenda se abre no tengo suficientes para llenar. Las incomparecencias, que se ha hablado también en otras charlas previamente, la cantidad de pacientes que faltan. Nosotros el año pasado, por ejemplo, en primera consulta, fallaron 1 de cada 6 pacientes. O sea, 1 de cada 6 pacientes que tenía que venir al hospital no vino, y el hueco se quedó vacío. O sea, eso es un coste anormalmente grande para nuestro sistema. Y luego tenemos el tema de la falta de aperturas, que nuestra gestión obviamente es muy mejorable, ¿vale? Yo lo discuto muchas veces con ciertos jefes de servicio, es que usted sabe que va a seguir pasando consulta de aquí a 10 años. O sea, yo no digo que abra el 100% de sus agendas de aquí a 10 años, pero hay un mínimo que puede abrir, porque eso permite gestionar mejor las cosas. Ahora vamos a entrar un poco con eso. Entonces, sobre este sistema. Vamos a cuantificarlo con datos, que nosotros trabajamos siempre con datos, entonces siempre nos gusta esto. He cogido los huecos disponibles en nuestro sistema de información, en SELEN, el mismo que tienen ustedes aquí en el Infanta Leonor. El año pasado solo se utilizaron el 73,5% de los huecos, ¿vale? Eso quitando las incomparecencias. Citados estaba casi el 81%, pero como ven, ya hay un 19% de los huecos que ni se citaron. Y esto quitando de consultas, que tenemos huecos ilimitados, hospital de día, todas estas prestaciones que bueno, son un poco más a demanda. Esto es un problema claro de dimensionamiento de las agendas, ¿vale? Entonces, solo hemos podido aprovechar eso. Y luego, por encima de eso, con incomparecencias todavía tenemos menos huecos. Una cosa importante para puntualizar con esto, sacar estos datos es terriblemente complicado. Selene ni siquiera guarda los huecos a pasado. No se puede, en principio, yo cuando se lo pedía al proveedor me dijo que no se podía hacer. Dice, no, que en nuestra base de datos no guardamos el estado de huecos a pasado, esto hay que inferirlo en base a estructuras, en base a citas. Entonces, un poco también como los sistemas que tenemos hasta cierto punto limitan estas cosas. Se puede hacer, pero a veces es un problema de diseño en origen que no permiten luego esta optimización. Ustedes me dirán, bueno, es que esto, claro, ha cogido usted todos los tipos de huecos. Solo en primera consulta los datos son muy similares. En primera consulta es una cosa que deberíamos tener mucho más fina. Porque bueno, es verdad que a veces ciertas sucesivas las tenemos un poco abiertas. En primera consulta están el 81,4 totales citados y luego quitando en comparecencia solo se ha aprovechado el 70% de los huecos. Ahora, si me voy a ciertas otras prestaciones, como por ejemplo las telefónicas, que salieron tanto con el COVID, solo estamos aprovechando un pelín más de la mitad de los huecos, ¿vale? Esto es verdad que surgió con el COVID, se puso muy de moda, todo el mundo quería consulta telefónica, pero la realidad, por lo menos en nuestro caso, es que esto no se está aprovechando tan bien como se debería. Entonces, al final esto es eficiencia. Aquí tengo otro ejemplo. Esta es la distribución de huecos en una agenda, ¿vale? Saben de qué servicio es, viendo qué tipo de consultas hay, es otorrinolaringología, ¿vale? Según nuestras agendas, esto es para el año 2022, creo, esta es la distribución que había de huecos. Esto quiere decir que el 25,4% de los huecos eran de primera consulta normal y el 5,9% preferente. Claro, estas estructuras son bastante estáticas, es muy complicado hacer, porque esto se abre un poco más luego, ¿no? Pero es complicado hacerlas, sobre todo prever cuánta gente va a venir de cada tipo. Entonces se hacen estructuras normalmente anuales, que muchas veces se prorrogan año a año y es lo que se mantiene.
Esta es la demanda real que ha habido para cada uno de los trimestres, porque obviamente esto es muy estacional también. Y aquí he puesto un poco la distribución, ¿vale? Esto quiere decir que tenemos, una demanda un 27% superior a los huecos que ofertamos de primera consulta en el primer trimestre, un 43% en el segundo, un 39% y un 28%, y así para todas las prestaciones. Obviamente hay algunas que están sobredimensionadas y otras están infradimensionadas. ¿Esto qué implica? Mandar a los pacientes a lista de espera. Si yo tengo 10 huecos a la semana y me entran 20 pacientes, pues tengo una demora una semana más. Que la siguiente semana esté igual, otra semana más. Y así es como nos pasa. Claro, sacar estos datos ha pasado en nuestro sistema de información, ya os digo que no es relativamente sencillo, pero bueno, se puede hacer. Entonces, quien tenga experiencia obviamente me va a decir lo que voy a decir yo ahora. Para un profano en la materia, pero es que esto no puede ser, o sea, ¿qué está haciendo usted? Sobre todo consulta primera preferente, ¿qué está pasando con los pacientes que realmente necesitan o tienen alguna sospecha de malignidad? ¿Tiene el doble de huecos? Bueno, hay una doctrina militar que es esta, que dice que el bombardero siempre pasará. Esto lo que quiere decir es, no importa las defensas que tenga el enemigo, yo si mando suficientes bombarderos, pues al final podré destruir su ciudad. Que son 50 en vez de 100 lo que me cueste. Si yo lo que quiero es destruir un centro logístico, pues mando 100 y bueno, derriban 99, pero yo lo he conseguido, ¿no? Nosotros tenemos una doctrina muy parecida a esta, que es que al paciente siempre se le va a atender, que es lo que suelen decir los directivos. Un director médico no, pero al paciente siempre le vamos a atender nosotros. Y tienes razón, siempre se le atiende. Nosotros no trabajamos así, no es, pues te limito. Pero ¿qué implica tener que hacer esto? Pues esto implica lo de siempre. Llamas a admisión, oye, sobrecárgame esta agenda porque es que este paciente que tengo preferente le tengo que ver, esta agenda me la reprogramas otro día porque necesito este día para otra cosa, búscame a alguien para rellenar un hueco que tengo libre porque es que al final se me ha caído no sé quién, lo de siempre, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica al final? Trabajar de más, que es lo que decimos nosotros. ¿Qué tendría que hacer la tecnología? Evitar esto, efectivamente, evitar el trabajar de más. ¿Cómo podemos acometer esto desde el punto de vista tecnológico? Bueno, este es un proyecto que estamos haciendo con una empresa que conseguimos financiación europea, un programa que se llama Innovayer. Entonces, realmente es muy sencillo, o sea, si es lo que se ha hablado, lo que ha dicho Enrique, la tecnología no es un problema ya hoy en día, o sea, se puede hacer casi de todo. Nosotros tenemos un montón de datos históricos desde que abrió el hospital y puedo coger el periodo que yo necesite, 1 año, 2 años, quito el COVID, pon no sé qué. Yo con mis datos históricos y un modelaje de inteligencia artificial, lo que puedo obtener es cuál es mi demanda prevista. Y esto funciona muy bien. O sea, la estacionalidad de consultas no es una cosa súper variable que digas, no, es que yo no puedo saber cuánto. No, o sea, con unos rangos bastante estrechos podemos predecir cuántos pacientes van a venir para una determinada prestación en una determinada época del año. Y luego, por otro lado, podemos coger los recursos sanitarios que tenemos en el hospital, ustedes, los ecógrafos, las salas, lo que consideramos, modelarlos, que es lo que es un poco más complicado porque hay que conocer mucho el proceso hospitalario, y crear unos recursos virtuales modelados. Ahora, si yo junto esto, podría ofertar unas agendas realmente equilibradas, en el que si yo digo, mira, es que yo sé que me van a venir 1000 pacientes de esto, tengo 1000 huecos disponibles para esto. Esto obviamente es más complejo, pero aquí he puesto el conocimiento de gestión, hay que dejar unos huecos para la sospecha de malignidad, obviamente, ahora me voy a contar una cosa que es la crítica normal que decimos, pero bueno, esas agendas equilibradas más el conocimiento de gestión es lo que realmente sería el éxito y lo que permitiría reaprovechar esos huecos que hemos dicho que se están perdiendo, porque es que no es un tema de que necesite más huecos, o sea, es que no los estoy aprovechando. Entonces, esto es un ejemplo de la modelización de recursos. Yo tengo una doctora, una sala y un ecógrafo con esos parámetros. Yo al final lo que me creo, que es lo que está en Selén, lo que tienen ustedes normalmente, una agenda que define eso. Aquí la crítica normal es, sí, es que esto me va a hacer trabajar de más porque usted me ha puesto que trabaja de 8 a 3 y entonces voy a estar viendo pacientes toda la mañana. No, esto tiene parámetros, esto tiene un montón de sensibilidades que se pueden decir, mira, yo es que lo que voy a intentar es optimizar al 70, al 80% el tiempo del médico, con los márgenes que yo quiera dejar para sesiones clínicas, con los márgenes que yo quiera dejar para imprevistos. Todo esto no es estricto, pero es una forma de ayudar. Nosotros tenemos agendas que es que llegan siendo las mismas del año 2010. Y obviamente la demanda ha cambiado mucho desde el 2010, que fue 2 años después de que abriese en el hospital. Entonces, lo que hacemos es crear una agenda, definir las prestaciones que se quieren dar en esa agenda y utilizar la demanda para crearla. Esto es básicamente lo que hacemos, lo que hace este proyecto que estamos desarrollando ahora con Grafenus, que es la empresa, y con la ayuda de Innovayer, que es el programa europeo. Entonces, cogemos datos históricos, metemos el personal, el equipamiento y las instalaciones que tenemos, qué prestaciones queremos dar, todas estas restricciones que son importantes y se consensúan, obviamente, con el personal sanitario, y nos crean unas agendas diciendo, usted lo que tiene que ver son 15 primeras, 20 sucesivas en esta agenda para poder dar respuesta a la demanda que tiene. Y lo mejor de todo esto es que yo mañana me cambia la situación, y mañana viene el COVID, mañana tal, yo vuelvo a pulsar el botón con otras precondiciones y el sistema tarda 2 minutos en darme unas agendas nuevas.
que ahora mismo esto es bastante complejo de hacer y hablando con las jefaturas de servicio es el problema principal que tienen de, bueno, es que necesito ayuda un poco de la parte de gestión de cómo organizar mis agendas, cuántas tengo que tener y cómo distribuir mis recursos entre ellas. Este es otro proyecto. Está ahora, lo vamos a lanzar ahora. Perdón, he vuelto. Como sabrán, el orden en el que, aunque nosotros intentamos que no, y es eso de que al final siempre se atienda al paciente cuando debe, el orden en el que entra el paciente en lista de espera es muy importante. La lista de espera de consultas es básicamente un sistema de primer hueco. Entonces, la gente va llegando con su fecha de indicación, la prestación que se le ha pedido, la prioridad y alguna otra restricción, como quiero que vea este médico o lo que sea, y se les va dando huecos. Pues si esta persona necesita ese hueco, la pongo ahí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Por ejemplo, esto que ven en rojo, a lo mejor lo tengo cerrado el verano porque no sé, o una persona tengo de baja o lo que sea. Si yo a esta persona la mando ahí, porque es el siguiente hueco que tengo disponible, y luego por lo que sea esto se desbloquea, y no tiene, o sea, no necesito una cosa tan grave como un desbloqueo. O sea, puede ser solo el tema de que esa persona tenga que verla antes que todas las delante que estaban delante. Esto al final se resuelve con reprogramaciones, me tengo que revisar las estas, llámame al paciente, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, esta siguiente persona, que a lo mejor necesitaba, la última persona de la cola, no tenía tanta prioridad, la estoy viendo mucho antes que esa otra. Ahora, o me preocupo de encontrar a esta persona y traérmela donde la tengo que traer, o se nos da el caso de que muchas veces se nos queda ahí, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan, yo ya digo, soy informático, hace muchos años había que desfragmentar el disco, no sé si alguien se acuerda de estas cosas, cuando tenías todos los clústeres y te decían, no, es que de alguna forma recoloca todo lo que tienes en el disco para que te ocupe menos y tal. Me pueden creer o no, pero ya os digo yo que es cierto. Este es un ejemplo real, ¿vale? Aquí tengo una agenda con cada uno de los cuadritos es una cita y cada uno de los colores es su demora, de menos demora los verdes a más demora los rojos, y están colocados así. Esto que aparece abajo suma exactamente la misma demora, lo que pasa es que está mejor colocado. Las distribuciones son diferentes. En vez de tener unos pacientes esperando 0 días y otros pacientes esperando 700 días, pues los tengo todos en unos uniformes. Obviamente esto hay que hacerlo con ciertas restricciones. Hay pacientes que efectivamente tienen que esperar 0 días. Y de hecho están puestos ahí abajo, si se fijan, la última línea de sucesivas, la antepenúltima de sucesivas, la última de primeras, artificialmente digo que es que van a esperar poco porque son prestaciones que requieren esa indicación. Pero yo puedo reordenarlo todo. Estoy seguro que si cogen cualquier lista de espera de cualquier servicio del hospital y ordenan de manera mayor la demora a pacientes con una prioridad similar, una patología similar, habrá algunos que esperen 15 días y otros 90, 100, puede ser. Al final, ¿cómo se arregla esto? Normalmente, pues igual, trabajando de más, porque yo puedo coger y dedicarme a reprogramar de uno en uno a todos estos pacientes. Puedo coger y decir, no, pues mira, llámame este del final rojo y me lo pones en ese hueco que se me ha quedado libre porque me llamó el paciente y me dijo que no iba a venir. Pero eso es trabajar de más porque para la parte clínica, normalmente además se exige la parte clínica que sea la que determine qué paciente va, porque el administrativo no se va a meter en esto. Y entonces hay que revisar a los pacientes y luego los administrativos obviamente se pasan la vida llamando y reprogramando pacientes que luego muchas veces te dicen que no, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro proyecto que ya tenemos definido y vamos a empezar ahora mismo, que en realidad sería súper sencillo. Yo tengo una lista de pacientes que van en un orden en el que han llegado, pero pueden tener unas situaciones de prioridad diferentes, más allá de la prioridad preferente y normal, ¿vale? Un algoritmo de inteligencia, o sea, obviamente se permite primero una citación prioritaria por parte del médico, esto siempre tiene que ser así, pero luego todo lo demás lo decide una prioridad el sistema. Patología, que dice el parte de interconsulta, qué información tengo en la historia, y lo que hace es reordenarlos. Yo no doy la cita inmediatamente, las acumulo. Entonces yo cuando me abro una agenda un mes digo, vale, los pacientes que tienen que citarse en este mes son todos estos, y los cito en bloque así, todos seguidos, en el orden que tengo que hacerlo, no en el orden en el que llegaron, porque eso al final es desigualitario para el paciente. Esto es un ejemplo de otra cosa que es puramente de gestión, que al final el riesgo clínico que tiene este es básicamente ninguno, porque lo otro es básicamente dejarlo al azar. O sea, citarlos en el orden en el que llegaron es el azar. Entonces, todas estas cosas. Otras opciones que tenemos. Nosotros trabajamos muchísimo con automatización. Tenemos desde detección temprana de pacientes sin pruebas complementarias informadas, el típico caso que el paciente llega, no sé si les habrá pasado alguna vez, a mí me ha pasado. Llegas a que te informen una resonancia y te dicen, pues no está el informe, ya le llamamos. Y entonces el paciente se va a su casa, he desaprovechado ese hueco, bueno, el paciente ha venido, pero el hueco está desaprovechado y al final hay que volver a llamarle después para comunicarle los resultados. Todo el tema del sistema de recuerdos automáticos de citas. Estamos hablando de eso. Tenemos un montón de automatizaciones, no voy a entrar aquí en todas, pero lo que trabajamos es básicamente en eso, en cosas de muy bajo riesgo que en muchos casos ni siquiera tienen relevancia clínica, sino son puramente de gestión, y es automatizar trabajo administrativo, que en la gran cantidad de casos les exigen a ustedes, sobre todo al personal sanitario, alguna clase de revisión. Entonces, lo que defiendo aquí como décima persona de esta sala es que la tecnología debería ir un poco más orientada a la gestión en ciertos casos, que es al final lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver la otra vertiente. Esto es lo que quiere el paciente. Al final el paciente quiere que le atiendan. Entonces,
Decir que, bueno, como no tengo recursos, le voy a mandar a usted dentro de 90 días, pues bueno. Pero luego tendríamos toda la parte del profesional, ¿vale? Que sería, ¿qué es lo que nos están pidiendo los profesionales? Nosotros desde la parte tecnológica, ¿qué deberíamos poder aportar? Entonces, aquí lo que se dice en el 100% de los congresos, la carga administrativa. Es que me paso el 90% de mi consulta hablando o escribiendo en el ordenador en vez de la historia clínica del paciente, ¿vale? Este es un ejemplo de una historia clínica anonimizada, obviamente. Los que conozcan Selene y el mítico cartelito de ¿existen más resultados, por favor? No pueden mostrarle todas las notas, ¿no? Este es un problema que tenemos. Aquí creo que la culpa es del personal sanitario, sinceramente. O sea, esto no va a ser nada popular, pero rellenar la historia clínica es una responsabilidad del clínico. Pueden existir sistemas que apoyen, pueden existir sistemas que de alguna forma normalicen, pero el principal problema que tenemos es que no se está rellenando bien la historia clínica y eso nos está creando muchísimos otros problemas de cara a todo lo anterior, a cómo puedo recuperar pacientes que son prioritarios en lista de espera, cómo puedo de alguna forma hacer tratamiento automatizado. Entonces, lo que solemos decir es eso, que la responsabilidad del problema en este caso es del personal sanitario, ¿vale? Es como os enseñamos el espejo. Ahora, sabemos por qué pasa esto, porque efectivamente no existe una información reglada en las carreras. En la carrera de medicina o de enfermería no se enseña a rellenar la historia clínica electrónica. Los hospitales tampoco se esfuerzan en exceso en formar a la gente en cómo hacer este problema. El 90% de los sanitarios que conozco han aprendido a rellenar la historia clínica por cómo les enseñó la persona que estaba antes, cuando llegaron. Y luego que los sistemas de información, obviamente, han sido desarrollados por personal que no conoce, y aquí es importante el proceso clínico. Yo no tengo tan claro que sea un tema médico, o sea, hay que saber por dónde se mueven los pacientes. La aplicación no tiene que desarrollarse sabiendo cuál es la enfermedad del paciente, eso tampoco es tan importante, pero saber cómo se mueven los pacientes, qué necesidades hay cuando pasan de un servicio a otro, qué pasa cuando cambia el nivel asistencial, qué información hay que intercambiar de uno en otro, eso sí es importante. Y es verdad que tenemos una carencia de esta clase de profesionales, y lo mencionaba Enrique. La parte de ingeniería biomédica debería poder paliar en los próximos años, sobre todo cuando de alguna forma se regule la profesión, esto. Pero también hay una cosa que quería decir, que es que realmente quien les habla aquí arriba es eso, soy técnico y soy profesor de universidad. Así que en el fondo la culpa es un poco nuestra. O sea, la culpa la tenemos la gente que trabajamos en la universidad, que no acabamos de formar a los profesionales, y la parte técnica que desarrolla soluciones que no somos capaces de dar esa respuesta a los problemas. Entonces, ahora, viendo eso, que la parte de registro es una parte puramente clínica y en principio debería ser realizada por el personal sanitario, para mí la verdadera carga administrativa se centra en estos 4 puntos que vemos aquí, que serían la gestión administrativa de tareas no sanitarias anexas a la asistencia. Aquí ponemos eso, gestionar turnos, agendas, cómo movemos al personal. La gestión básica de pacientes, que son tareas de muy bajo riesgo, por ejemplo, temas como la programación quirúrgica, que ahora veremos un poco. La gestión de recursos, cómo se gestionan los recursos de un hospital. Digamos, esto a lo mejor toca más la parte de enfermería, camas, salas, todo esto. Y luego la búsqueda de información para temas de investigación, reclutamiento de pacientes, todo lo que se ha hablado. Esto es la verdadera carga administrativa, que no son cosas sanitarias, que no deberían estar haciendo ustedes y que de alguna forma se les imponen, y donde la tecnología puede ayudar bastante. Entonces, voy a enseñar un ejemplo que tenemos nosotros en el Hospital del Sureste, porque además me gusta porque es una parte de la inteligencia artificial que se puede contar, porque no es lo típico de poner ahí la red neuronal y que nos creemos lo que hay, ¿no? Esto es la planilla de turnos de quirófano de mi hospital. Creo que era de diciembre, de una semana de diciembre, ¿no? Entonces yo tengo todas estas personas que trabajan esos turnos, tarde, mañana o libran o lo que sea, tanto para enfermeras a la derecha como enfermeras a la izquierda, auxiliares a la derecha. Luego tengo mi programación quirúrgica, nosotros tenemos 5 quirófanos y luego una serie de actividad fuera de quirófano, una complejidad en cada una de estas sesiones. Y luego tengo una matriz que me dice quién sabe hacer qué, que esto es lo importante. En plan, yo no puedo poner a cualquier enfermera en cualquier quirófano porque se puede estar liando. Esto obviamente nos lo ha pasado la supervisión de quirófanos, ¿no? Que es una información que tienen ellos. Entonces su trabajo, básicamente, una parte importante de su trabajo era hacer todas las planillas semanales de a ver qué enfermera pongo en sitio, de forma que de alguna forma maximice las capacidades de las personas, ¿no? Básicamente rellenar esto. Esto es un ejemplo de una semana, un turno, ¿vale? El turno de mañana habría que rellenar todo esto con la planilla que teníamos adelante. Entonces, esto se le impone de alguna forma al profesional sanitario, que no debería. Les voy a contar un poco cómo se hace, porque además esta parte es muy fácil de entender. Lo que hacemos es un modelado de este problema, ¿vale? Esto lo hacemos mediante programación evolutiva. Imaginen que una solución completa es un individuo de una población. Y un individuo está formado por genes, de forma que cada asignación de cada persona es como uno de los genes que determina ese individuo, ¿vale? Entonces, si yo pongo a la enfermera 1 en el hueco miércoles, ese es un gen que estoy creando ahí. Y al final, cuando yo hago todas las asignaciones, tengo el individuo completo. Ese individuo yo no puedo saber si es bueno o malo.
porque no, o sea, tendría que compararlo con todos los demás, entonces yo no puedo saber si es bueno o malo, pero puedo compararlo con otro y decir si es mejor o peor. Si yo en una sesión de cirugía pongo a alguien que no sabe de cirugía, es peor que si pongo a alguien que sí sabe de cirugía, ¿vale? Entonces yo puedo saber qué individuos, digamos, son más guapos que otros. Entonces, ¿cómo funciona un algoritmo genético? Lo que hacemos es generar un montón de individuos aleatorios, porque eso lo hace muy rápido el sistema. Los sistemas lo que bueno que tienen es que calculan rapidísimo. Entonces yo genero 1000 soluciones aleatorias. Yo no sé si en estas 1000 tengo la mejor de todas, son todas malísimas, no lo sé. Pero bueno, lo que puedo hacer es compararlas entre ellas. Entonces yo las puntúo y digo, vale, las más rojas son peores, las más verdes son mejores. Y ahora hago como funciona la biología normal. Cojo las mejores y las combino entre ellas, las obligo como a tener hijos, ¿vale? Sería algo así. Entonces yo cojo los guapos, los junto con otros guapos y espero que tengan hijos guapos. Esto obviamente hay que hacer una demostración formal de que el espacio de soluciones, la función de puntuación es pseudocontinua, pero bueno, para que lo entiendan. Entonces genero una segunda generación de hijos de los que eran guapos en la antigua generación. Y luego puedo decir aquí hacer lo que considere. Me puedo quedar a lo mejor un 5%, los 5% mejores y pasarlos automáticamente. Bueno, puedo hacer toda la eugenesia que consideren estas generaciones. Puntúo a esta segunda generación. Y luego, para evitar temas de endogamia, digamos, pues puedo incluir unos coeficientes de mutación controlados para que mi generación tampoco tienda a la esta. Esto funciona. Y al final lo que hago es, hago esto en generaciones, nosotros lo hacemos unas 1500 generaciones, que tarda 2-3 minutos. Cojo el mejor de la última generación, que sería este individuo de aquí, lo decodifico y digo, vale, esta es la asignación, estos son los genes que tiene este individuo. Esto también hay que demostrarlo. Se puede demostrar formalmente, esto no lo demostramos formalmente porque sería un infierno, pero lo demostramos empíricamente y al final conseguimos que una tarea de 90 minutos a la semana pasase a ser 3 minutos a la semana. Entonces le descargo al profesional sanitario de una tarea que no le aporta básicamente nada. Y por encima de eso es que es mejor. O sea, cuando usando esta misma función de puntuación la comparamos con la asignación que hacía manualmente la persona, la supervisora en este caso, es que la nuestra es mejor. Entonces, no solo es que le ahorremos tiempo, es que es mejor. Otro ejemplo de lo que hablamos antes de gestión de pacientes de bajo riesgo, la programación quirúrgica. O sea, lo de cogerte una lista de espera en la que todo el mundo tiene una demora, que es verdad que hay una serie de restricciones también, pero empezar a decir este paciente va aquí, este paciente va aquí, el lunes opero a este y este a otro después, eso es una tarea totalmente automatizable porque se basa en unos criterios muy claros. Hay mucha parte de la gestión de pacientes que tiene unos criterios clarísimos que se pueden añadir en un sistema. De forma que yo puedo coger mi lista de espera en la que tengo todos mis pacientes, coger todas estas restricciones que pueden tener ellos, asignarles un tiempo estimado de intervención, que esto lo puedo utilizar sacando el histórico, y decir, mira, es que este paciente con este procedimiento, este diagnóstico, este sexo y estas particularidades que yo decida a mi modelo va a tardar 2 horas 50. Y con esto hacen una programación automática. Entonces yo pulso un botón y me dice, los pacientes que tiene que operar usted la semana que viene son estos. Y esto lo hace además equilibrando dos cosas, que sería minimizar la demora en lista de espera, o sea, intentar sacar antes los pacientes que llevan más tiempo esperando, por supuesto teniendo en cuenta prioridad, patologías específicas y todo esto, que son restricciones, pero que son muy sencillas en el fondo, y luego maximizando la ocupación quirúrgica, claro. Como recurso sanitario, el quirófano me cuesta mucho dinero tenerlo solo abierto, entonces todo porcentaje que pierda, estoy tirando dinero a manos llenas. Al final volvemos a lo de siempre, es como dejar los huecos de consulta vacíos, dejar el quirófano vacío con el personal preparado es quemar dinero. Nosotros hemos conseguido mejorar en torno a un 7% la ocupación de quirófano, solo utilizando tiene un poquillo más de detrás, ¿no? Porque luego hacemos seguimiento, tenemos cuadros de mando, pero desde que empezó el proyecto hasta el último corte que hicimos, la ocupación había mejorado un 7%. Un 7%, hicimos el cálculo y eran unas 700 intervenciones al año, creo que eran. O sea, son 700 intervenciones más que podemos hacer con el mismo personal. Obviamente las intervenciones me van a costar el dinero extra del material, pero el personal es el mismo, porque los quirófanos los he tenido abiertos el mismo tiempo. Otro ejemplo de gestión de recursos. Este es un cuadro de seguimiento de hospital de día. Para quien use SLN, sabrá que el tema de la gestión de hospital de día es bastante infernal, por decir algo un poco suave. Por ejemplo, esta aplicación la ha desarrollado Alejandra Abad, que es una ingeniera biomédica que empezó hace ya un tiempo a trabajar con nosotros. De hecho, voy a aprovechar para decirlo, ya que tengo este foro público, el otro día publicó el Gregorio Marañón que ya tenía la primera ingeniera biomédica contratada, que eso... Nosotros la tenemos desde hace ya tiempo, pero bueno, por decirlo. No sé, tienen aquí una publicación como si esto fuese... Bueno, nosotros dijimos, en nuestro caso ya sé que no. Vale, pues esto es un desarrollo que puede hacer esta serie de perfiles. ¿Qué necesitas? Mucho conocimiento del proceso clínico. Hay que hablar mucho con cómo se mueven los pacientes por ahí, cómo se hacen las programaciones. Este es un ámbito relativamente delicado, tenemos mucho paciente oncológico, cómo funciona el tema de las analíticas, pero ha desarrollado una aplicación que tenemos en producción desde hace un mes, menos de un mes, ya está puesta. Además ha ido añadiendo mejoras que permiten un poco gestionar y evitar esos cuellos de botella. Nosotros tenemos mucho problema con el hospital de día porque es relativamente pequeño y hacer que
asuma a los pacientes y la distribución sea relativamente uniforme durante todos los días que yo tengo abierto el recurso. Entonces, un poco ya enlazando con todo lo que decíamos. Para mí la sensación que tengo es esa, que mientras que en la parte clínica parece que se está intentando hacer de todo y que las cortapisas que hay para esto, bueno, están los temas legales y de seguridad y todo esto, pero la parte de gestión como que se deja un poco olvidada. Entonces, y al final la medicina, o sea, yo entiendo que ustedes como sanitarios lo que quieren hacer es sanidad, o médicos con medicina, enfermería, ¿no? Entonces, parece que, no sé si es... Yo creo que es un poco culpa nuestra, la parte técnica, que no, vamos a hacer cosas de biomedicina y tenemos que tirarnos a la medicina. Hay mucho proceso asistencial ligado que en realidad es automatizable y que realmente creo que es lo que más demanda el profesional. El profesional no nos está diciendo que no quiera ver a los pacientes. Lo que nos dice es que no quiere estar con el ordenador, estar rellenando planillas, estar gestionando recursos que no tiene que rellenar. Entonces, esta es la sensación un poco que tengo y es lo que también quería transmitir en esta charla. Lo que se suele decir de la sanidad para los sanitarios, ¿no? Esto es un caso clínico que le pedí a ChatGPT. Y me dice, bueno, pues un paciente que tiene esto tiene que pedir todo esto. Esto lo voy a enlazar un poco ya más, me voy a meter un poco en la parte clínica, ¿vale? Porque quería defender hasta aquí la parte de gestión, pero obviamente la parte clínica. Aquí a lo mejor es la parte con la que puedo estar un poco menos de acuerdo, pero hay cosas que sí creo que es importante decir. Normalmente nosotros cuando se diagnostica un paciente, parece que con mucho problema. No, es que claro, la inteligencia artificial no va a poder decir ciertas cosas del paciente. ¿Cómo me va a diagnosticar una imagen sin que yo la vea? Bueno, hay cosas que realmente ya estamos asumiendo. O sea, hay muchas técnicas de laboratorio que nadie se pone a contar con el microscopio cuántos leucocitos tiene el paciente. O sea, que son técnicas relativamente validadas, pero que en algunos casos estamos, o sea, por puesto esto como un poco exageración, ¿no? Pero que estamos haciendo saltos de fe y parece que la inteligencia artificial no eso. Entonces, yo es una cosa que llamo un poco desacralizar la medicina. Y aquí ya es donde me va a empezar a llover las piedras, pero creo que también es importante. Me gusta mucho la frase esta de la medicina es una ciencia de probabilidades y manejar la incertidumbre, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, lo que me gusta a mí, que es matar ciervos sagrados. Creo que el principio este de no hacer daño, de primero no hacer daño, nos está haciendo bastante daño a nosotros como profesionales y a los pacientes. ¿Vale? Lo que se dice, no, es que la inteligencia artificial tiene que asegurar que al paciente... Lo primero que hay que asegurar es que no se haga daño. Y dicen, bueno, vale, estas son unas fotos también que les he pedido aquí a ChatGPT. Que creo que es así. O sea, ahora mismo la situación de sanitario está en un cruce de caminos, utilizo la medicina, digamos, más tradicional, utilizamos más el tema de inteligencia artificial, datos, tengo un montón de pacientes aquí detrás esperando y estamos aquí pensando y diciendo eso, si la consejería es que me permite utilizar esto o es que tengo que hacerlo centralizado y tal. Pero lo que no nos damos cuenta es que si nos damos la vuelta y hay una pisonadora detrás que está matando a todos nuestros pacientes, bueno, no matando, pero toda esa gente que está esperando y no se está atendiendo, hay una parte muy importante que es se le está haciendo daño al paciente solo por no hacer nada. ¿Vale? Y de hecho hay 2 grados de hacer daño al paciente no haciendo nada que ahora quiero explicar. Pero lo importante es eso, o sea, tener el paciente sin diagnosticar, esperando 160.000 pacientes esperando más de 90 días, se le está haciendo daño. Aunque no sea un daño imputable a nosotros, no deja de ser daño. A lo mejor no es imputable a ustedes y es más imputable a mí como gestor, digamos, ¿vale? Y lo asumo, pero a mí esto me da vergüenza, tener tanta gente esperando. Entonces, también reivindicar un poco eso, la figura del gestor sanitario, el segundo ciervo sagrado que quiero matar, que es la figura del gestor sanitario contra el asistencial. Muchas veces, o sea, cuando se habla con esto, se dice, no, es que claro, hay que gestionar caso a caso, es que hay que mirar al paciente. No tenemos recursos, señores, no tenemos recursos para atender a todos los pacientes, o sea, gestionar caso a caso y revisarme los 7.000 pacientes que tengo a la lista de espera del servicio que usted quiera y mirar a ver qué es que... o sea, a lo mejor hay que abrir un poco la mano. Habrá que ver en qué condiciones, pero no centrarnos en, no, es que yo hasta que no pueda asegurar que este paciente lo atiendo al 101% de lo que debo, no le voy a atender, porque por no atenderle le estoy haciendo daño. ¿Vale? Entonces, la parte esta de la gestión sanitaria, que es verdad que solo ve el paciente basado en datos, que es una crítica que yo recibo mucho, es que claro, tú solo ves datos, yo veo pacientes, sí, pero también me hace gracia que mucho de esto lo recibo de parte de directivos, de no es que la medicina es ver pacientes, no datos, ya, pero tú eres directivo, tú tampoco ves pacientes. Y me lo encuentro. Entonces, bueno, creo que esta parte de gestión sanitaria, que de hecho se puede dar un poco con la parte de ingeniería biomédica, necesita obviamente un perfil, tiene que conocer cosas sanitarias, pero no es necesario porque no va a tomar decisiones sobre paciente. Yo a lo mejor te priorizo y te digo, mira, tienes que mirar esto primero, tienes que hacer esto de esta forma. ¿Cómo de alguna forma enfocar esto? Pues tendremos que pensarlo entre todos, pero creo que es una figura que hace falta en los hospitales. Y esto es lo que hablaba de la automatización, ¿no? Entonces, tenemos como el círculo interior en el que
parece que es lo que nos queremos centrar. No, yo es que solo puedo automatizar y solo puedo utilizar tecnología de inteligencia artificial en aquello que sea acreditable al 100% del paciente. Si yo no puedo asegurar que esto no es por lo menos exactamente igual de bueno que lo que haría un médico, no lo voy a utilizar. Ayer me quedé con una pregunta que se hizo, que lanzó alguien desde Internet y dijo, claro, pero si la inteligencia artificial solo puede solo puede aprender de lo que ya está hecho, ¿cómo es posible que sea mejor que el médico? Bueno, no es posible que sea, o sea, no va a ser mejor que el médico. Obviamente puede haber un sistema, o sea, puede haber un límite ahí. Pero lo bueno que tiene la inteligencia artificial es eso, se ha comentado, ve todos los casos. La inteligencia artificial no tiene mal día, no lleva 24 horas de guardia, no ha estado toda la noche sin dormir porque su hijo... A lo mejor está al 80%, el percentil 80 de lo que puede ser la asistencia sanitaria. A lo mejor eso es suficiente. O sea, yo me creo muy buen ingeniero. Ahora, si me dices, ¿es usted del 80% de los mejores ingenieros? Yo creo que no. Y tengo muy malos días y me equivoco una barbaridad. Ahora, lo que no se equivocan nunca son los procesos automáticos que hago. Yo una vez lo valido y funciona, puede funcionar 10.000 días y funciona bien siempre. Ahora, yo mando un correo y se me olvida el adjunto. Entonces, esto va a pasar. Entonces, esto de... Creo que centrarse solo en aquello que pueda asegurar al 100% que es mejor que el médico. Luego estaría esa segunda fase, que sería aquello que no sea alcanzable. Pues mira, a lo mejor que tener el paciente 9 meses en lista de espera es mejor que un sistema me haga un primer cribado. Bueno, pues es una opción. Aquí, de alguna forma, cubriría ese no hacer daño ese hacer daño por la falta de actuación. Pero luego tenemos otro nivel por encima, que si yo puedo automatizar aquello que no sea rentable de alguna forma, rentable, es verdad que en sanidad el término rentable hay que cogerlo con muchas pinzas, pero hay otro factor de hacer daño al paciente por esta no actuación que sería, si yo me estoy gastando excesivos recursos en atender al paciente, más de los que debería, esto obviamente está perjudicando a un paciente futuro que no va a poder ser atendido cuando se me acaben, porque esto llegará, esto va a llegar. Entonces, no debería malgastar esos recursos. No, es que claro, este paciente lo merece. No, todos lo merecen, los de ahora y los de dentro de 10 años. Entonces, si me estoy gastando ahora los recursos que debería haberme gastado dentro de 10 años, al final estoy haciendo daño a un paciente del futuro. No lo estoy haciendo yo directamente, pero el paciente va a sufrir y eso no puede ser. Y luego, es verdad que lo de automatizarlo todo y decir, no, al médico ahora va a ser una máquina. No, eso es verdad que no lo veo. Pero yo lo que quiero un poco transmitir es dónde está el límite. Yo no lo tengo claro, ¿eh? O sea, yo creo que aquello que no sea alcanzable debería, de alguna forma, ayudarnos la tecnología. Ahora, más allá de allí, el tema de rentabilidad, tengo mis dudas. Y otra cosa que quería comentar es esto que se habla de la inteligencia colectiva, ¿no? El miedo que hay de, no, es que claro, eso es la inteligencia artificial, ¿cómo va a ser mejor que yo? O sea, lo pensaba ayer por la tarde. Imagínense ustedes que Ramón y Cajal pudiese haber metido todo lo que hizo en su vida, Ramón y Cajal, un médico de categoría máxima, todo lo que hizo en su vida en un sistema. Toda decisión clínica, todo lo que hizo. Pues el señor obviamente escribió sus libros, dio sus clases y pudo transmitir un 5% de lo que sería su capacidad, digamos, ¿no? Entonces, sobre esa, ustedes y otras generaciones de médicos han utilizado ese conocimiento para mejorar. Ahora, si yo puedo meter todo conocimiento y que ustedes se puedan subir a hombros de este conocimiento, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? O sea, es eso, es conectar una serie de cerebros a una esta que además tiene los muertos, que está bien. O sea, la gente que fue muy brillante y ya no sirve, se jubiló, se murió, y lo bueno, y todo lo que de alguna forma fue, no voy a decir mala praxis, pero que bueno, que produjo dudoso valor, el sistema lo puede cribar, quedarme solo con lo que considero mejor, que ha tenido mejores resultados. Entonces, que ustedes puedan subirse a los hombros de este sistema, yo aquí lo quiero lanzar. O sea, yo creo que al final lo que tendremos es eso, será un sistema de inteligencia colectiva que realmente no es muy diferente al sistema médico que había ahora basado en literatura. Cuanto mejor médico era, pues más libros leías, al revés, cuanto más libros leías, mejor médico, ¿no? De alguna forma, cuanto más práctica tenías, pero si esto lo puedo de alguna forma condensar, y ya os digo, no solo la parte, digamos, como sería eso en un libro, lo que quiero transmitir, toda decisión clínica que se tome sobre un paciente, incorporar ese sistema de inteligencia colectiva que pueda. ¿Voy mal de tiempo? Un poco mal. Me queda poco. Bueno, posibles aplicaciones, esto es lo que ya se ha comentado 400 veces. O sea, hay muchas cosas clínicas que se pueden hacer desde eso, desde crear informes de consultas, pero cosas que a lo mejor deberíamos plantearnos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el tema de cribados? Si podemos incluir incluso al paciente para estas cosas. Y para el final he dejado el tema esto de la ética y regulación. Ahora, bueno, pues estamos todavía bien, pero imagínense, o sea, esto en algún momento tendremos un problema de recursos. O sea, esto es inviable, o sea, al final el sistema funciona así. Ustedes imagínense que la típica película que había está el soldado y médico, que sepan ustedes que no son médicos nunca. O sea, los médicos están en la 17ª línea de defensa, los médicos no van a la primera línea. Y el médico dice, no, es que yo técnicamente no soy médico y no le puedo operar. O sea, esto es un poco lo que estamos haciendo ahora. Yo quiero reflexionar sobre el sinsentido
que obviamente la ética, la seguridad es importante, ¿no? Pero sin sentido de, no, es que no puedo atender al paciente porque no puedo garantizar, ya, pero es que ese paciente está ahí y está sufriendo, ¿vale? Entonces, ya por terminar, quería hacer este símil, porque a lo mejor se han quedado un poco inquietos con este tema. El tema es una comparativa que creo que es buena. Le copié la he desarrollado un poco más, con los pilotos, ¿vale? En los años 40, un piloto era una profesión muy romántica, eran básicamente héroes de la sociedad, era muy específico, era una profesión liberal por excelencia. Esto fue cambiando, ¿no? Los pilotos en los años 60 ya empezó a aumentar la complejidad, pilotar un avión de línea era horrible, se basaba en un conocimiento técnico de la leche, eran semidioses en el conocimiento técnico. Esto llegó a la medicina en los años 80, porque fue cuando se empezó a incorporar un poco la tecnología, iba un poco detrás, ¿vale? Entonces, ya la parte individual tenía menos peso, era más el trabajo en equipo, las sesiones clínicas, esto también pasó con el tema de esto. Y nosotros ahora estamos como estaban los pilotos en los 80. De hecho, estamos pidiendo eso, ingenieros en los hospitales. En los 80 los pilotos dijeron, no, yo necesito un ingeniero en el avión para que me lo controle. Aquí en la foto de la izquierda, este es un ingeniero de vuelo, no es piloto. Tiene que controlar todo eso, la hidráulica, la combustible, tal, porque necesito todo eso, ¿no? Entonces, fue el pico de complejidad técnica del trabajo manual, digamos, que es donde estamos ahora. O sea, ahora a la parte clínica se le impone una complejidad técnica sobre su trabajo que está muy por encima de la que eran de generaciones anteriores, porque hay mucho más equipamiento, es todo mucho más complejo, hasta el punto de que están diciendo, no, yo necesito ingenieros. Vale, y aquí estamos nosotros. Ahora, ¿dónde ha seguido, por ejemplo, la industria aeronáutica? Pues ahora el piloto básicamente se pasa la mitad del vuelo durmiendo, porque lo que hace es supervisar la tecnología y toma las decisiones clave que tiene que tomar. Y no por eso ha perdido nada ni no hay pilotos, ¿vale? Yo creo que es un poco hacia donde va la medicina. O sea, esto no os hace peores médicos porque tenga menos conocimiento, porque me lo diga ChatGPT. Eso no te hace peor médico. Yo no soy peor ingeniero porque no sepa hacer logaritmos a mano, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, creo que esto avanzará un poco ahí, a una supervisión de la parte tecnológica, más trabajo con el paciente, pero no necesariamente esto va a ser mejor. Esta frase me gusta mucho, de hecho la tuve en el despacho durante un tiempo, que la más alta distinción es el servicio a los demás. Lo que hace un buen médico es el servicio a los pacientes, no que es soy muy técnico y mi trabajo es muy complicado y hablo un idioma muy raro, ¿vale? Entonces, nada, ya por acabar, ahora sí que acabo, ¿vale? Creo que es el momento ahora de tomar decisiones. Yo entiendo que hay mucha gente que a esto tampoco le pasa así un poco de lado, hay mucha gente que, mira, yo mientras si tengo mucha lista de espera, pues al final mucha jornada extraordinaria y eso que me llevo. Yo entiendo que la gente que está aquí, la gente que está aquí online, solo por estar aquí no sois de esos y realmente esto os importa un poco más. Pero realmente lo que estamos haciendo es eso, es gastar recursos sanitarios ahora que deberíamos estar reservando para la siguiente crisis, lo podemos llamar como sea y realmente no lo sabemos. Y al final son pacientes que estamos dejando de atender. No quiero decir que es que se estén muriendo, pero están sufriendo. O sea, yo como paciente, si estoy en lista de espera 5 meses para diagnóstico, 10 meses, 12 meses, y encima luego me reprograman la cita porque al final el TAC se ha roto y me vuelven a dar otros 10 meses, pues es un problema. Entonces creo que el momento de actuar es ahora. ¿Que tendremos que configurarlos? Sí. Pero creo que es una oportunidad que si no estaremos desaprovechando y sobre todo es eso, nos estamos gastando un dinero que no tenemos. Entonces, si algo quiero sacar de aquí como conclusión es un poco esa. Tenemos que empezar a utilizar estas herramientas porque si no estamos desaprovechando el tiempo. Y el tiempo es dinero que no tenemos, porque al final nos vamos a gastar. Y creo que no tenía nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por esta magnífica ponencia que nos ha dejado acongojados. No, os intento tranquilizar al final. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Yo mientras voy para allá quiero hacerte una pregunta. Estamos construyendo la casa por el tejado en muchos aspectos en lo que a tecnología se refiere. Nos hemos deslumbrado por la tecnología y no hemos solucionado los problemas del día a día muchas veces. Pero en este sentido, ¿cómo hacemos la gestión del cambio? Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo puedo. Yo creo que es un tema, lo hemos hablado antes, la tecnología antes era el factor limitante. Yo quería hacer una cosa y no podía hacerla porque es que, mira, no tenía. Ahora no, parece que, y también es algo muy del sector público a veces, entonces, bueno, yo voy a buscar un culpable mientras no tenga yo la culpa, todo es correcto. Entonces, parece que estamos buscando ahora excusas en otro sitio. No, o sea, yo eso también, lo decía Enrique, no, es que esto se va a hacer centralizado, pero es que llevo 4 años para que esto se haga centralizado. Pero no te hablo desde el punto de vista tecnológico, de gestión. De gestión lo que hace falta, obviamente, son perfiles. O sea, cuando he contado lo del gestor sanitario, o sea, hace falta eso, porque necesitamos a alguien que conozca el proceso clínico, pero de una manera general, cómo funciona el hospital completo. Bueno, ahora cuando... Entonces, era un poco... Ahora si quieres profundizo un poco en esto. Hola, yo me siento muy identificada contigo, porque soy administrativo en un centro de salud. Los no sanitarios somos así. A menor escala.
Y sí que es verdad que lo que tú decías tienes razón. O sea, estamos viendo la inteligencia artificial en magnitudes a largo plazo. ¿Y el corto plazo? ¿Y el ahora? Es que no Es creo lo que que estabas no sea un diciendo. tema de corto o largo plazo. O sea, yo con esto tampoco quiero decir que no haya que invertir en lo otro, ¿eh? No, no, sí, sí se puede invertir, pero es que se ha dejado de invertir en cosas que posiblemente se rentabilice antes. Sí, pero bueno, esto también se comenta en alguna charla, la gobernanza. Ya. ¿Quién decide a dónde vamos? Ya. Porque yo como, o sea, y yo lo entiendo hasta cierto punto, yo como tecnólogo, como llaman, yo no sé ya ni lo que soy, a mí lo que me interesa son cosas así que, oh, sí, voy a ayudar a los pacientes. Ah, no, mira, aquí tienes 700.000 citas de lista de espera, priorízamelas. Pues eso, si nadie me lo dice, pues yo tampoco lo voy a hacer. Entonces, yo cuando quiero vender algo, y luego es verdad que muchas de estas cosas, venderlas desde un punto de vista, digamos, político, puede ser complejo. Porque la mejora va, eso sí va a largo plazo. ¿Vale? La mejora de una lista de espera pero, por ejemplo, si uno de estos sistemas, o cualquier otro, me da igual, un sistema que pueda, lo que comentaba, tener un micrófono en consulta que de alguna forma, no vamos a decir que me haga el informe completo, pero que me ayude, ¿vale? Si yo le puedo sacar 2 minutos a cada consulta, nosotros el año pasado, solo primeras sucesivas, vimos 250.000. Por 250.000 por 2 son 500.000 de minutos, que no sé cuántas horas son. Pero probablemente son como 6 médicos al año, yo creo, por ahí. He hecho un cálculo ahí a lo loco, no sé. Bueno, y luego ni siquiera he entrado en a ver si realmente todas esas son necesarias. Pero bueno, entiendo que eso es una parte clínica. Yo no tengo potestad para decir, es que este paciente no lo tienes que ver, lo tienes que ver en Telefónica. Yo ahí no me atrevo, sinceramente. Pero bueno, se puede ver. Lo que sí te puedo decir es eso, que de los 1.000 y pico o 20.000 huecos que tenías de Telefónica solo has visto de 1.000 pacientes. Entonces, quítamelos. No, pero es que, o sea, yo esto lo he discutido muchas veces, tema de incomparecencias. Y luego, en general, los profesionales son muy razonables. O sea, típico de incomparecencias con sobrecarga. Oye, mira, te vamos a sobrecargar las agendas, te vas a poner un paciente más al día porque realmente tienes un porcentaje de incomparecencias. No, claro, y es que el día que me vengan todos los pacientes, no es que te puedo demostrar con datos que la última vez que pasó eso fue el 7 de octubre de 2016. Entonces, bueno, que te pasa una vez cada 8 años, bueno, a cambio de ver un paciente más al día, ¿cuánto dinero es ese para el sistema? Y lo podemos demostrar. Y cuando la gente le hablas en esos términos, es razonable. Ahora se le dice, no, te voy a sobrecargar la agenda. ¿Cómo vas a sobrecargar la agenda? Sí, porque es que tienes que ver más pacientes. Yo entiendo que te cierres en banda. Si a mí no me lo demuestra, yo no voy a moverme de mi sitio. Y yo tampoco lo haría, ¿eh? Buenas. Bueno, recuerdo que trabajo en atención primaria. Entonces, es verdad que tenemos una sobrecarga importante. Yo creo que antes en atención primaria y ya está llegando a atención especializada desde hace un tiempo, ya parece que hay más interés por intentar aumentar la productividad, y yo creo que ahí está un poco la clave, utilizar las herramientas de inteligencia artificial para hacer todo lo que no sea hablar y tocar al paciente. Es decir, ahí yo creo que ganaríamos mucho. Entonces, igual ya no hace falta tanto personal sanitario, bueno, y que con lo que tenemos es suficiente. Lo que pasa es que tarda tanto en que se implementen y que nos lleguen, que es un poco desesperante. O sea, ya hay tecnología para poder hacer la historia clínica de una entrevista clínica. Y yo no tengo que estar mirando al ordenador a la vez que estoy mirando al paciente de vez en cuando, o como en consultas que me pasa, que bueno, igual nos pasa a todos, ¿no? Que dicen, es que he ido al médico, es que ni me ha mirado, o no, ni me ha tocado porque no me ha explorado. O sea, realmente yo creo que eso se puede suplir. Y desde mi punto de vista un poco de atención primaria, o sea, yo un poco la visión que tengo realmente es que me parece que los hospitales tendrían a ir cada vez a menos, que haya hospitales cada vez más pequeños, que se haga todavía más labor en atención primaria, que la gente esté más saludable, que esté más empoderada, y que realmente eso resolvería muchos problemas. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Eso es más complicado. Los estilos de vida saludables se saben ya desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué la gente no los hace? Esa es un poco la gran pregunta. Yo creo que apoyado con inteligencia artificial se pueden tener este tipo de soluciones para que la gente se le ayude a adoptar mejores estilos de vida. Ya hay tecnología para ello. Sí, al final eso es la corresponsabilidad del paciente, pero bueno, entiendo lo que me dices, y la parte de que lo que hay que suplir es eso, que lo que no sé hablar y tocar al paciente, en eso totalmente de acuerdo. Ahora, nosotros tenemos casos de llamar al paciente 3 veces, llamarle por teléfono, oye, ¿tiene usted una endoscopia el martes? Sí, no viene. Entonces, eso entra en otra parte que ya no es tecnología, que es, bueno, como la corresponsabilidad del paciente, cómo de alguna forma, te iba a decir, castigamos a esos usuarios del sistema, pero no se pueden castigar a los usuarios. Entonces,
Nosotros lo que nos podemos centrar es en lo que nos podemos centrar. Entonces, yo la parte de mejorar los estilos de vida, sí, totalmente. Ahora, lo que quería plantear aquí es un poco eso. ¿Hasta qué punto la tecnología se tiene que meter en o sea, obviamente se tiene que meter en la parte de gestión, 100%, y luego en la tarta de la parte más clínica. Desde el punto de... O sea, podemos poner hasta eso. Mira, para ir a atención primaria rellene usted este formulario previo de cribado. ¿Tiene usted fiebre? No sé qué, Eso a lo mejor me puede permitir... Digo primaria, digo el especialista, ¿eh? No es una cosa concreta. Sí, se dice... Ahora es atención primaria, atención hospitalizada, ya no se usa especializada. Bueno, son herramientas que nos permitirían, pero hay un porqué, no es... ¿Puede en algún caso implicar más coste? Pero lo que tenemos que tener es a que en algún caso tenga que pasar 2 consultas. Pero si por cada caso de esos puedo ahorrarme 200 consultas, bien. No debería. El problema de la sanidad, vamos, el principal problema que tenemos que es como no podemos utilizar como en cualquier otra industria, que tú dices, mira, yo fabricando coches y yo tengo una tolerancia de que una de cada 10.000 tuercas se rompe, pues mala suerte. Pero nosotros no podemos hacer eso. Yo no puedo decir, no, pues si uno de cada 10.000 pacientes se muere por mi culpa, bueno. Pero antes de eso hay muchas cosas y creo que hay exceso de celo en la parte tecnológica de... No, claro, es que a lo mejor antes que eso prefiero no hacer nada. Y para mí el problema es eso, es prefiero no hacer nada. No sé en qué... Vi una peli hace poco que decía, el tiempo es la mayor arma de destrucción masiva. Efectivamente. O sea, tener los pacientes, 700.000 pacientes estaban en lista de espera de primeras el 14 de mayo, que saqué los datos. 700.000 pacientes. O sea, cada día que pasa son 700.000 días totales que se está esperando de más por la asistencia sanitaria. Bueno, ¿cuántos de esos pueden resultar malignos? ¿Cuántos de esos, aunque no sean malignos, realmente es un perjuicio para el paciente porque ve mal, tiene dolor? Pues eso es lo que a lo mejor nos tenemos que plantear. Solo un comentario para, digamos, adicional y cierro ya. La semana pasada, como decía, estábamos en el Congreso de SEDISA, de Gestión Sanitaria. Entonces, precisamente lo que tú has dicho lo planteamos exactamente igual. No podemos vivir con la forma estancada de profesionales y de, digamos, y de puestos tal como está todo planteado. Y lo que tú has dicho, la gestión también requiere un conocimiento. Lo que tú estabas hablando, un ingeniero biomédico es un magnífico gestor si puede realizar, porque además conoce el problema que tiene que hacerlo. Y tú esperas que el gestor venga de fuera, que el médico siga haciendo. Esto es parte es la misma respuesta que te he dado a ti. Es que seguimos funcionando y organizativamente tal. Los responsables, los políticos, los que están legislando y organizando, tienen que ir por delante de la sociedad y van por detrás continuamente. Ese es el problema. Y no hay forma, es decir, no. O sea, son 500 egresados anuales en España, ingenieros biomédicos. 500. Y se están desperdiciando. Y no tienen profesión regulada. O sea, ahora mismo... No, pero si no la vamos a... Si no hay que reclamarla, si no hace falta. Lo que hace falta es que haya puestos de trabajo asociados a los trabajos tal. Pero 500 personas que se están desperdiciando en España para hacerlo y se van a la industria o se van al extranjero. Y luego el problema es que se está pidiendo al médico, no quiero decir raso, al médico adjunto normal, al médico de atención primaria normal, que haga un trabajo de gestión que no tendría por qué hacer. Vete tú, busca a los pacientes. ¿Por qué tengo que ponerme yo a buscar el paciente para rellenar el hueco? Debería haber algo que haga ese trabajo administrativo. Ese trabajo administrativo, cualquiera de los otros que estamos haciendo. Entonces, bueno, SEDISA, yo no soy directivo, entonces no me invitan a estas cosas, pero ellos lo que defienden mucho es la profesionalización de la gestión sanitaria y tal. La tecnología tiene que estar al servicio igual. Sí. Sí. Yo lo digo como informático en este caso. Y bueno, lo puedo decir para informática, lo puedo decir para legal. Yo a veces, hablando con la parte más técnica, tengo la sensación de que la medicina trabaja para ellos en vez de ellos para nosotros. O sea, al revés. Que nosotros les ponemos unas restricciones porque no, es que mi aplicación hace esto. Ya, pero es que tendría que adaptar yo mi aplicación a cuál es el proceso real. No al revés. Porque es eso, ha faltado mucho en el diseño, pero sobre todo no hay un conocimiento del proceso. Proceso sanitario. No la medicina. No, a mí la patología me da igual. Pero yo sé que el paciente entra por la puerta de urgencias, el 90% de los que van a urgencias se van a su casa, el otro son traslados y el 8% van a planta. Y yo todas esas cosas tengo que saberlas porque tengo que saber por dónde se mueven y dentro de el margen que yo tengo para diseñar cosas, primero centrarme en lo importante, obviamente, y luego diseñarlo de cara a la experiencia del usuario, que es lo que es eso. Porque luego entiendo que la gente se queje de cómo funcionan las historias clínicas. También os digo, están muy mal rellenas. Y eso, de momento... Es responsabilidad de la parte clínica. Tenemos que finalizar. Queda claro que hay una área de mejora importantísima en este punto que probablemente sea la base para la sostenibilidad futura del sistema. Muchas gracias a todos, presenciales y online. Hoy damos por finalizada el segundo día del curso y nos vemos el día 4 de junio en la tercera jornada.
Gracias. Gracias.